Hola estimados alumnos, en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de matrices. Una matriz es un conjunto de números o expresiones de A sub i j dispuestos de forma rectangular formando filas y columnas. Observamos que los subíndices I y J nos van a indicar la posición de cada elemento. En este caso tenemos 1, 1, 1, 1, significa que estamos en la fila número 1. 2, 2, 2, 2, fila 2. Y aquí estamos en la fila I y la fila M. Muy bien, el segundo subíndice nos indicará la columna. En este caso, 1, 1, 1, 1 nos indica la columna 1. Columna 2, columna J y columna N. Cada uno de los números de la matriz se denomina elemento. Un elemento se distingue de otro por la posición que ocupa, es decir, la fila y la columna a la que pertenece. Dimensión de una matriz. El número de filas y columnas de una matriz se denomina dimensión de una matriz. Así, una matriz será de dimensión 2 por 4, 2 filas por 4 columnas, 3 por 2, 3 filas por 2 columnas, 2 por 5, 2 filas por 5 columnas. Si la matriz tiene el mismo número de filas y columnas, se dice que es de orden 2, 2 filas y 2 columnas. De orden 3, 3 filas y 3 columnas. La matriz de m filas y n columnas se denota por el nombre de la matriz, en este caso la matriz A, de m filas y n columnas. A sub i j es cualquier elemento de la matriz que se encuentra en la fila I y la columna J. Matrices iguales. Dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan el mismo lugar en ambas matrices son iguales. Clasificación de matrices. Matriz fila. Una matriz fila está constituida por una sola fila. Como en este ejemplo, una sola fila y 3 columnas, significa que es de orden 1 por 3. Matriz columna. Una matriz columna tiene una sola columna, como en el ejemplo, los elementos son -7, 1, 6 y tiene 3 filas y una sola columna. Matriz rectangular. La matriz rectangular tiene distinto número de filas que columnas, siendo su dimensión de orden m por n. Como en el ejemplo, aquí tenemos 2 filas y 3 columnas. Matriz cuadrada. La matriz cuadrada tiene el mismo número de filas que columnas. Como el ejemplo, aquí tenemos 3 filas y 3 columnas. La diagonal secundaria la forman los elementos I más J es igual a N más 1. Como veremos en nuestro ejemplo, por ejemplo, la posición, en este caso, posición fila 1, columna 3, 1 más 3 nos da 4, que en realidad es el orden de la matriz sumado 1. 3 más 1 nos dará 4. Comprobamos en la segunda posición. Esta posición es la posición 2, 2, 2 más 2 son 4, que viene a ser el orden de la matriz. El orden de la matriz, que viene a ser 3, más 1, también nos daría 4. En esta posición, que viene a ser la posición 3, columna 1, 3 más 1, 4, que viene a ser el orden de la matriz, 3 más 1, 4. Con lo que queda demostrado que siempre aplicaremos esta fórmula. Los elementos de la diagonal principal siempre van a tener la característica de la fila y la columna van a coincidir. Por ejemplo, en este caso, la posición 1, 1, la posición 2, 2 y la posición 3, 3. Muy bien. Matriz nula. En una matriz nula, todos los elementos son ceros, como en el ejemplo. Matriz triangular superior. En una matriz triangular superior, los elementos situados por debajo de la diagonal principal son ceros. Como en el ejemplo, esta es la diagonal principal,
los elementos que están por debajo todos son ceros. Matriz triangular inferior. En una matriz triangular inferior, los elementos situados por encima de la diagonal principal también deben ser ceros. Situamos la diagonal principal y vemos que todos los elementos son ceros. Por lo tanto, se le llamará matriz triangular inferior. Matriz diagonal. En una matriz diagonal, todos los elementos situados por encima y por debajo de la diagonal principal son nulos. Marcamos nuestra diagonal principal y observamos que en realidad todos los elementos que están por encima y por debajo son nulos. Matriz escalar. Una matriz es escalar, es aquella matriz diagonal en la que los elementos diagonales de la diagonal principal deben ser iguales. Marcamos nuestra diagonal principal, vemos que todos los elementos son iguales, por lo tanto en este caso es una matriz diagonal que llamaremos escalar. Matriz identidad o unidad. Una matriz identidad es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1, como vemos en el ejemplo. Diagonal principal, todos los elementos son iguales y adicionalmente son unos. Matriz traspuesta. Dada una matriz A, se llama matriz traspuesta de A a una matriz que se obtiene cambiando ordenadamente las filas por columnas. Vemos el ejemplo, tenemos una matriz de orden 3, aquí vemos que tenemos la primera fila, pasa a ser la primera columna de nuestra matriz traspuesta, cambiamos a la segunda fila, pasa a ser la segunda columna de la matriz traspuesta y la tercera fila pasa a ser la tercera columna de la matriz traspuesta. Muy bien, obteniendo aquí nuestra matriz traspuesta de A. Matriz regular o singular. Una matriz regular es una matriz cuadrada que tiene inversa. Matriz singular. Una matriz singular no tiene inversa. Matriz idempotente. Una matriz A es idempotente cuando lo elevamos al cuadrado y el resultado de esta elevación al cuadrado es igual a la misma matriz. Haremos un ejemplo. Si tenemos esta matriz, la matriz A, cuyos elementos son un medio, un medio, un medio y un medio, calcularemos A cuadrado. Para calcular A cuadrado, haremos la multiplicación de las matrices, que veremos mucho más adelante, y el resultado observamos que es la misma matriz, porque todos los elementos de la matriz en la misma posición son iguales. Como A cuadrado es igual a A, entonces diremos que esta es una matriz idempotente. Matriz involutiva. Una matriz A es involutiva cuando la elevamos al cuadrado o la multiplicamos por ella misma y el resultado nos da una inversa. Ejemplo, tenemos aquí la matriz A, hacemos la multiplicación de ella misma y el resultado nos da una matriz identidad. Aquí otro ejemplo, otra matriz involutiva, la multiplicamos para elevarla al cuadrado y el resultado también es otra matriz identidad. Con ello hemos probado que aquí tenemos como ejemplo dos matrices involutivas. Matriz simétrica. Una matriz simétrica es una matriz cuadrada que verifica que la matriz es igual a su matriz traspuesta. Hacemos un ejemplo, observamos aquí que en este caso sacamos la matriz traspuesta de nuestra matriz A y vemos que la primera fila se transforma en la primera columna y vemos que son iguales, la segunda fila en la segunda columna, la tercera fila en la tercera columna. Bien, ¿qué observamos aquí? A pesar que hemos hecho la matriz traspuesta, vemos que en las posiciones, en las mismas posiciones, los elementos son iguales. Por lo tanto, diremos que la matriz A es una matriz simétrica. Matriz ortogonal. Una matriz es ortogonal si verifica que
Al multiplicar la matriz por su traspuesta nos da una matriz identidad. Vamos a un ejemplo. Tenemos aquí esta matriz A. En este caso la matriz A. Los elementos son 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Calculamos su traspuesta. Vemos que la primera fila 0, 1, 0 se convierte en la primera columna. La segunda fila 0, 0, 1 se convierte en la segunda columna 0, 0, 1. La tercera fila 1, 0, 0 se convierte en la tercera columna 1, 0, 0. Ya tenemos la matriz traspuesta. Ahora haremos la multiplicación para ver si cumple con la condición. Multiplicamos la matriz por su traspuesta, tal como vemos aquí, y el resultado es una matriz identidad. Por lo tanto, diremos que esta matriz A es una matriz ortogonal. Muy bien, estimados alumnos, esto es la primera parte de matrices y los conceptos básicos que nos ayudarán para resolver ejercicios más adelante. Significa entonces que vamos a trabajar en adelante operaciones con matrices. Saludos, estimados alumnos, nos vemos en otra oportunidad.